tardes, estimado profesor, cordial saludo. Hoy le voy a hablarles sobre mi experiencia personal de lectura y aprendizaje. Mi nombre es Madeley Romero Guzmán. Pertenezco al programa de licenciatura en educación infantil, cuarto semestre. También le voy a hablar un poco sobre mi experiencia como estudiante. ¿Cómo me defino como una mujer esforzada y valiente. También me caracterizo por ser responsable, por ser honesta, por ser estudiosa. Un resumen de mi historia como estudiante universitaria. Bueno, en el transcurso de mi proceso de formación como docente, he tenido muchos aprendizajes significativos, he tenido muchas victorias, como también muchas derrotas. He atravesado muchos obstáculos, pero lo más importante es que Dios me ha sacado en victoria. Gracias a Dios he ido aprendiendo muchas cosas, tanto de mis docentes como de mis compañeros, y eso es lo importante, reconocer que cada día uno aprende de cada persona con la cual lo rodea uno. El libro que yo escogí se llama ¿Dónde está la franja amarilla? Su autor es William Ospina. Bueno, de este lado está la portada del libro que yo leí. De este lado acá está su biografía. El autor, William Ospina, nació el 2 de marzo de 1954 en Pauda, Herveo, Tolima, Colombia. Su padre fue cantante del folclore colombiano llamado Luis Ospina. Este autor estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Santiago de Cali. Desde su juventud tuvo mucha afinidad por el periodismo y la literatura. Este libro, ¿Dónde está la franja amarilla?, fue escrita en 1996. Mi experiencia leyendo el libro. ¿Cómo te sentiste con la lectura? Bueno, en la experiencia que yo tuve con este libro, tuve muchas emociones encontradas. También me llevó a muchas reflexiones sobre la situación actual del país, porque muchas emociones encontradas, porque aprendí muchas cosas, porque me sentí triste al ver cómo mi país ha venido atravesando desde los años 50 tantas guerras, tantas necesidades, y también me llevó a la reflexión sobre la situación actual que atraviesa mi país. ¿Qué cosa puedo destacar de este libro? Bueno, puedo destacar la violencia que atravesó mi país y que sigue atravesando, la pobreza, la inseguridad en la cual se encuentra sumida el país, al ver de que nadie, es más, ni los ricos se encuentran seguros, la corrupción de parte del Estado, cómo se ha ido, se ha visto que a través de los años el país ha estado en manos de las personas no indicadas. Dice el libro de que en los años 50-70 se dio el Frente Nacional y que eso se hizo con el fin, con el objetivo de que Colombia tuviera otra mirada, de que Colombia saliera de ese hueco donde estaba. Pero ¿qué pasó? De que en ese lapso de que se dio el Frente Nacional no hubieron acuerdo, porque a pesar de que estuvieron 4 gobiernos que estuvieron de acuerdo, que fueron 2 del Partido Conservador y 2 del Partido Liberal, dice el libro de que no hubieron un desarrollo en el país como tal, y por eso el país se ha visto sumado en la corrupción, y que no es desde ahora, porque en la actualidad estamos viendo tanta corrupción, y es que eso no es desde ahora, eso es desde mucho tiempo. El país también se ha visto desamparado. Los pobres, los de la clase media, los de la clase inferior, se han visto un desamparo por parte del Estado en cuanto a la educación, en cuanto a la salud. No se han visto acobijados por un Estado que dé el frente por las necesidades que tiene el pueblo. También en el libro se puede destacar una inestabilidad social y política, valga la redundancia, lo que estaba comentando anteriormente. ¿Por qué hay una inestabilidad social? ¿Por qué? Porque actualmente
vemos tiempo atrás, en el 1996 que fue escrito este libro, estamos viendo de que no ha cambiado nada. ¿Por qué? Porque sigue habiendo una inestabilidad. Se sigue excluyendo a los indígenas, se sigue excluyendo a los negros, se sigue excluyendo a esos grupos, a esos asentamientos indígenas, los cuales pertenecen también a nuestro país. También se ve una desigualdad. ¿Por qué una desigualdad? Porque vemos cómo Colombia, cómo el país está necesitando tantas cosas y vemos de que siempre asumen los mismos el poder, que no le dan la oportunidad a otro y que por eso se le dio muerte a Gaitán. ¿Por qué? Porque Gaitán era un hombre que tenía otra visión diferente. Era un hombre que tenía unas metas, que se había trazado algo, que se había trazado un proyecto nacional que ayudara, que beneficiara no solamente a los ricos, sino a los pobres. Porque Gaitán era un hombre el cual era un hombre que quería asumir la presidencia, pero no para ser como están haciendo hoy día los corruptos, no. Él quería cambiar la historia del país. ¿Y qué sucedió? De que los hombres, de que una mano sangrienta acabó con su vida. Y no solamente acabó con su vida, sino que acabó con la esperanza de un pueblo que tenía la esperanza puesta en él. ¿Y qué estamos viendo hoy día? De que a pesar de que han pasado tantos años, vemos de que ese culpable, ese hombre que dio muerte a Gaitán, hasta la fecha no se le ha visto una condena. También se le puede resaltar en este texto, en este libro, la criminalidad e injusticia. Vemos cómo mucho tiempo atrás se estaba dando muerte a personas, a campesinos que tenían sus tierras y que fueron despojados injustamente de lo que ellos habían trabajado con el sudor de su frente. Veremos cuánta criminalidad ha existido en los años 50, en los años 70 y que sigue existiendo. Y peor todavía, la injusticia. ¿Por qué injusticia? Porque vemos de que han habido muchas personas, muchos campesinos, muchas personas inocentes, las cuales se le han dado muerte. ¿Y qué ha pasado? Que el Estado ha hecho caso omiso. ¿Por qué ha hecho caso omiso? Porque si se daba muerte a un campesino o a una persona pobre, no se le pone mucha importancia, a diferencia de una persona que tiene recursos económicos. Y que se ha visto también en este libro, que se puede destacar, de que Colombia ha sido un país pasivo, ha sido un país el cual se le han despojado de sus manos muchos recursos. El libro también hacía mención y comparaba Francia. Dice que Francia es el país de los derechos humanos. Vemos de que mencionaba el libro de que Francia, cuando salen a una marcha pacífica, el Estado lo respalda. El Estado respalda esa marcha. Y no solamente lo respalda, sino que escucha las opiniones de un pueblo. ¿Por qué? Porque ese país ha entendido de que los que les pagan a los gobernantes es el pueblo, no es el gobierno. ¿Y qué pasa aquí en el país? Mencionaba el libro, de que si aquí en Colombia sale un grupo a marchar, ¿qué hace el Estado? El Estado no lo guarda, no lo respalda, no. El Estado ataca a ese pueblo. Y no solamente basta con que lo ataca, sino de que sucede de que si un líder está al frente de esa marcha, ese líder, ¿qué hace? Ese líder pelea, lucha por esos derechos que son propios del ser humano. Y dice el libro de que si ese líder sale a marchar a medianoche antes de llegar a su casa, ese líder desaparece. Y así ha sucedido muchos casos. Es más, en la actualidad nosotros lo estamos viendo. Vemos en la actualidad cómo el Estado no respalda a un pueblo. Vemos cómo el Estado ataca al pueblo, inclusive le da hasta muerte. Para nadie es un secreto de que
para el mes de julio, que se dieron unos paros, un paro nacional que se extendió como un mes y medio. Vemos cuántas personas fallecieron. ¿Por qué? Porque el Estado no estuvo al frente de esa población, no estuvo al frente, no escuchó las quejas. ¿Por qué? Porque cuando un pueblo sale a marchar, sale de sus casas y en plena pandemia, no lo hace porque quiere, lo hace porque tiene necesidad de salud, necesidad de educación, necesidad de seguridad, y es la que el país no está brindando. Y que vemos de que esto no es solamente desde el 2021, no, esto es muchos años, esto ha abarcado muchos años. ¿Qué sí y qué no me llamó la atención? Bueno, sin duda, lo que más me llamó la atención fue la manera como el autor abordó este tema, al darle respuesta a esa amiga norteamericana, la cual expresaba su inconformidad, la cual demostraba su preocupación de cómo Colombia, siendo un país tan rico, con talento, un país tan rico en materias naturales, un país que tiene 2 mares, cómo Colombia se encuentra así, tan abandonada, tan sumida en la pobreza. Entonces, este hombre abordó muy bien el tema, porque le dio respuesta a esas inquietudes de su amiga norteamericana. Y algo que me llamó mucho más la atención es que cómo en 25 años, porque de 1996 hasta esta altura, cómo Colombia no ha tenido mejora. Hemos visto que lo mismo que este autor plasmó en su libro es lo mismo que en la actualidad yo estoy viendo, al igual que yo sé que cada uno de ustedes están observando, cómo el país mío se está acabando, cómo el país mío se está deteriorando. ¿Por qué? Porque son los mismos que han asumido el poder y que no le han dado la oportunidad a que otro asuma el poder, a que otro traiga nuevas visiones, a que otro traiga nuevos planes de mejoramiento, a que otro traiga un plan o un proyecto nacional que beneficie no solamente a los ricos, sino a los pobres. ¿Y qué fue lo que no me llamó la atención? De que aquí el autor empieza dándole respuestas a la amiga. Y lo que no me llamó la atención es que al final este autor respondiendo la pregunta que le hizo su amiga, y que veo de que al final no se menciona a la amiga. Y otra cosita que no me llamó la atención es que sí, sabemos de que Colombia tiene muchos aspectos negativos. Y lo que no me llamó la atención es que no se mencionaron los aspectos positivos que tiene Colombia, porque mi país puede que tenga muchas cosas malas, pero también tiene cosas buenas, también tiene talento, tiene muchas cosas importantes que no se resaltaron en el libro. ¿Qué sentimientos y emociones y conocimientos te generó la lectura? Bueno, sin duda, esta lectura me generó muchos sentimientos de tristeza. Sin duda, muchos sentimientos de tristeza al ver cómo mi país ha estado sumido en tanta pobreza, en tanta delincuencia, en tanto desempleo, en tanta injusticia. ¿Y qué conocimiento me generó la lectura? Bueno, esta lectura me pareció muy importante leerla. Me enseñó mucho, me enseñó sobre el origen real de la situación actual que vive mi país. Aprendí mucho sobre el Frente Nacional, aprendí mucho sobre el bipartidismo, aprendí mucho sobre los partidos conservadores, sobre los partidos liberales. Sin duda aprendí muchas cosas en este libro. Hubo algo que me pareció interesante resaltar y fueron unos aspectos relevantes mencionados en el libro, unos pequeños parrafitos que me parecieron muy interesantes leerse. El primer párrafo dice:
Lo que vivimos es el desencadenamiento de numerosos problemas represados que nuestra sociedad nunca afrontó con valentía y con sensatez. Y la historia no permite que las injusticias desaparezcan por el hecho de que no las resolvamos. Cuando una sociedad no es capaz de realizar a tiempo las reformas que el orden social le exige para su continuidad, la historia la resuelve a su manera, a veces con altísimos costos para todos. Quienes se dicen representantes de la voluntad nacional son para la gran mayoría de la población personas indignas de confianza, meros negociantes, vividores que no se identifican con el país y que no buscan su grandeza. Aquí quiero resaltar algo que mencionaba el libro. Y decía de que el autor mencionaba de que un presidente, no mencionó el nombre, él decía de que un presidente expulsó a su hijo del país. Y él decía de que ahí miramos en quién está en manos el país. Porque él decía de que este presidente envió a su hijo a estudiar al exterior. Y el hijo del presidente decía de que la primera vez que escuchó el himno de Colombia fue cuando tenía 20 años. Entonces ahí vemos la importancia que se le daba al país. Nada más ahí podemos deducir la importancia que se le da al país. Gaitán comprendió muy pronto que Colombia necesitaba con urgencia grandes reformas sociales y el proyecto nacional siempre postergado se convirtió en su bandera. Aquí está haciendo mención a Gaitán, ese héroe que no asumió la presidencia porque se le dio muerte, pero él comprendió de que mi país necesitaba con urgencia una reforma social que beneficiara a toda la población, sin excluir a ninguna. Gaitán tenía clara la necesidad de un proyecto nacional, donde cupiera el país entero, lo que hacía mención ahorita. Una nación de blancos y de mestizos, negros y de inmigrantes, que pudiera reconciliarse con el espíritu de los pueblos nativos del territorio y extraer de esa complejidad una manera singular de estar en el mundo. Pero ¿qué sucedió? De que el pueblo comprendió que una vez más sus esperanzas habían muerto, porque con la muerte de Gaitán murieron las esperanzas de este pueblo. Y tal vez comprendió también que el poder imperante jamás permitiría una transformación de la sociedad por las vías democráticas y pacíficas que Gaitán había escogido. Otros párrafos que me parecieron interesantes hacía mención a que esos millones y millones de pesos que nunca fueron capaces de invertir en evitar los males de la pobreza, lo tienen que gastar en armas para reprimir a los hijos de resentimiento y la miseria. Esto me pareció impresionante. ¿Por qué? Porque es cierto, decía el libro de que hoy nada más, si vemos un pobre queremos echarle las culpas al pobre, si vemos un vendedor ambulante le queremos echar las culpas al vendedor ambulante, y no es así, como dice este párrafo. Dice de que con tiempo se podía evitar lo que hoy en día existe en el país. Se podía evitar tantas cosas, pero ¿qué sucedió? De que hubieron inversiones, recursos que nunca aparecieron, recursos que fueron desviados. Otro párrafo dice: y es tan grave la miseria mental de algunos que se llega a pensar seriamente que la causa de la pobreza es que haya más pobres y que por lo tanto la solución es acabar con ellos. Eso sí, a medianoche y en la oscuridad. Vemos cómo vendedores ambulantes, mencionaba el libro, cómo vendedores ambulantes a medianoche desaparecían, se perdían, se daban muerte. También mencionaba el libro de que Colombia tiene cada año más crímenes que el anterior. Impresionante. Más secuestros, más extorsiones, más corrupción, más desigualdad. Y las voces oficiales parecen estar de acuerdo
en que si alguien está insatisfecho, pues que se encargue de arreglar las cosas. Porque cuando se pierde un pobre, se pierde un campesino, cuando es secuestrado, no sucede nada. Asimismo vemos, decía el libro, de que cómo los hijos de los ricos son excluidos, cómo los hijos de los ricos los eximen de prestar el servicio militar. ¿Y qué pasa con los pobres? Claro, los pobres sí tienen que ir a prestar el servicio militar. Y vemos cuántas muertes han sucedido. ¿Cuántos han muerto en minas quebrapatas? ¿Cuántos? ¿Pero qué ha sucedido? De que los ricos no. Los ricos no pueden prestar el servicio, pero los hijos de los pobres sí. Ellos sí los pueden matar. ¿Por qué? Si todos somos iguales. Todos somos iguales. Pero en este país no. Este país está dividido en dos: los ricos y los pobres. También mencionaba el libro de que ciertos periódicos están concebidos para hacernos sentir que todo está bien, que la economía es pujante, que el crecimiento económico fue considerable, que las autoridades reportan normalidad. ¡Ey! Este libro fue escrito en el 1996 y todavía lo vemos. Lo vemos en los periódicos, lo vemos en los canales nacionales. Vemos cómo quieren hacer creer al pueblo que todo está bien, donde todo no está bien. Y por último, mencionaba el libro, el autor, mencionaba de que él quería, de que él soñaba un país que cuando hable de desarrollo para todos, no para unos cuantos. Y no es pensar del planeta, sino pensando también en el mundo que habitarán las generaciones futuras. Me encantó, lo voy a repetir nuevamente. Yo sueño un país que cuando hable de desarrollo para todos. Y no es pensar del planeta, sino pensado también en el mundo que habitarán las generaciones futuras. Quise hacerle también este collage de estas imágenes, las cuales abordó el libro. Vemos por este lado pobreza, vemos la violencia que hubieron entre los campesinos, entre los conservadores y los liberales, que nos hicieron creer algo, de que la guerra había sido entre liberales y conservadores, y no fue así. ¿Por qué? Porque la guerra fue entre los propios, entre los mismos del pueblo, entre los pobres. Hay otra imagen aquí que nos representa claramente el Estado y los límites que deben de tener los pobres. Me pareció fundamental, relevante colocar esa imagen de Gaitán, porque ese hombre quiso ser parte de la historia de Colombia, quiso aportar un cambio, y ahí está la imagen de él. También quise resaltar la belleza de mi país, porque no todo es malo. Colombia no tiene cosas malas, también tiene cosas buenas, su naturaleza. Hay flores, hay aves. También quise resaltar algo que hablaba el libro, y era sobre los grupos al margen de la ley que se formaron, la FARC, el EN, M19, entre otros grupos que surgieron no porque quisieran surgir, sino porque surgieron en busca de una defensa, de su defensa personal. Otro aspecto que resaltaba el libro y era el narcotráfico que se dio en el país en esos años 50, años 70. Y ya por último, para concluir, quiero hablarles sobre mi experiencia en el curso. Bueno, ¿cómo me sentí en el curso? Bueno, sin duda al principio fue algo muy difícil, por decirlo así. ¿Por qué difícil? Porque yo sentí que el profesor era como que muy rígido, como que
era rígido en algunas cosas. Y al principio me sentí un poquito como tímida, pero ya después me fui soltando. Y después aprendí muchas cosas del profesor, muchísimas cosas. Y algo que puedo resaltar de él, y es su responsabilidad, su organización, cómo organizaba todo su material de estudio. ¿Qué cosas viviste? Bueno, en este curso viví muchas cosas. Aprendí mucho de mi profesor, aprendí mucho de mis compañeros. ¿Qué aprendiste o simplemente cuáles cosas quiero destacar en esta tarea? Bueno, primero que todo quiero resaltar, en esta tarea aprendí mucho sobre mi país. Aprendí mucho sobre la desventaja en la que se encuentra el país frente a otros países. También quiero resaltar algo